Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están en esta noche de sábado? Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. haces, Mil? Bien, bien. Semana de mayo esta. Y se celebran muchas efemérides esta semana que vamos a ver a lo largo de nuestro programa. Es cierto, es un fin de XXL, como le dicen habitualmente. Muchos tienen la posibilidad de estar viajando, tal vez nos estás escuchando esta vez desde un lugar distinto de lo que habitualmente haces, pero la radio viste que llega a todos lados y eso es lo que tiene de mágico. Así que bienvenidos, esto es Fuerza Natural y es un gran, gran placer poder comenzar a transcurrir esta hora de sábado con ustedes en esta noche tan, tan especial, donde hoy... vamos a dedicarnos un ratito, además de las fechas patrias, como dijo Gaby, a hablar sobre el Día Mundial de la Biodiversidad, que en realidad fue el 22 de mayo, y sobre Rachel Carson, que es una mujer que contribuyó mucho a la puesta en marcha de esta moderna conciencia ambiental, ¿no? Que nació casualmente un día como hoy, que es un 27 de mayo, pero del año 1907. Digo, las mujeres así que hicieron historias y que nacieron a principios del siglo pasado me parecen de por sí grandiosas, ¿no? Ella decía, el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Bueno, esta es una de las frases, ¿no? Que pronunció de manera terminante la escritora de Primavera Silenciosa en la muestra de un pensamiento que marcó un punto de inflexión sin duda para poder observar la naturaleza como todo un complejo cuyas partes están intrínsecamente relacionadas y que las consecuencias indirectas de cualquier acción también para la salud humana son difíciles de predecir y que deben ser vigiladas, ¿no? Bueno, a partir de la difusión de sus conceptos es donde se sopesaba la importancia de la acción humana sobre la naturaleza. Esto es un poco lo evolucionario, ¿no? Lo revolucionario o lo que evoluciona en su concepto, mejor dicho. Y es ahí donde se empieza a hablar de ambiente y biodiversidad. Actualmente se concibe o concebimos a la diversidad biológica como un concepto que abarca todas las especies que conforman el sustento vital de la Tierra. Y esto es una combinación de vegetales, de animales, de insectos, de peces que conforman los ecosistemas, que son a su vez los encargados de proveernos de alimentos, de agua pura, de aire, de energía. Y también considera dos dimensiones. Por un lado está la biológica y por otro lado está lo que es la dimensión cultural, ¿no? Que también se encuentran, que también se unen. En el Día Internacional de la Biodiversidad, establecido por Naciones Unidas, se considera que para recordar, ese es el objetivo del día, recordar la supervivencia humana depende del respeto, de la recuperación, de la conservación de esos espacios naturales. Este año el lema es del acuerdo a la acción, reconstruir la biodiversidad. ¿Y esto qué implica? Implica que se trabaje sobre un acuerdo histórico que se firmó en diciembre del año pasado en Montreal. Este documento que realmente es muy importante y ojalá pueda hacerse un hecho, ¿no? Exceder las buenas intenciones, establece metas muy claras y medidas muy concretas para detener y revertir lo que es la pérdida de la naturaleza antes de 2050, que es mañana, no es mucho más allá. Y este lema enfatiza además la importancia de implementar todas las medidas contempladas en el acuerdo a nivel mundial antes de 2030, que es mañana todavía más rápido, y de esta manera garantizar que esta diversidad biológica esté protegida y que sea sostenible ya de cara al 2050. Mientras estas metas ambiciosas a nivel gobierno se firman, nosotros como ciudadanos levantamos la mano nuevamente y ponemos nuestra cuota. Debemos tener muy presente que obviamente que los factores globales que impulsan la pérdida de la diversidad biológica incluyen el cambio climático, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, la expansión urbana. Bueno, ante esto también tenemos que aportar lo nuestro, digamos. Creemos profundamente en los pequeños grandes cambios que comienzan desde lo micro a lo macro. Según un informe de UNESCO, el 75% de la pérdida de la diversidad biológica es atribuible a nuestras acciones, a lo que hacemos las personas. Y la verdad que es que no podemos perder de vista que el combustible más importante para que la humanidad sobreviva con dignidad reside en esos espacios que concentran la biodiversidad, que son los pulmones de la Tierra,
y que serán también finalmente el salvataje, lo que nos va a rescatar contra el cambio climático. Abracemos, protejamos, peleemos por esos espacios, porque ahí está lo que queda y lo que quedará más allá de nosotros mismos. Bienvenidos, esto es un gran placer el estar con ustedes en esta noche. Somos Fuerza Natural. Fuerza. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los temas de hoy en esta semana, muy especialmente que estamos terminando la semana del parto respetado. Es una semana a nivel mundial que se establece, donde además vamos a profundizar cuestiones que están amparadas por ley en la República Argentina, ¿no? Es importante recordar, sí, hay una ley, inclusive que una ley modelo a nivel mundial que fue sancionada en el año 2004, pero como muchas veces pasa en Argentina, inexplicablemente se reglamentan, en este caso recién en 2015, ¿no? Tantos años después, con lo cual hasta que una ley no es reglamentada no se puede poner en vigencia, queda prácticamente muerta en un papel y en buenas intenciones. En esa ley lo que se contempla es el derecho que tenemos las mujeres y las familias durante todo el proceso de preparto, parto y posparto, ¿no? Los derechos más importantes son cuestiones tan simples y tan necesarias como poder elegir con quién queremos estar acompañadas, con tener la libertad de movimiento, poder elegir de qué manera queremos parir, en qué posición, de qué forma, en qué momento, en qué tiempo, y además, sobre todo, el derecho a la información. Esto es fundamental, saber qué nos está pasando, en qué instancia estamos del proceso, cómo está la situación de nuestro hijo, de nuestra hija por nacer. Cuestiones, digo, Gaby, tan básicas como estas, pero que no siempre logramos que se garanticen. Esa es la cuestión. Por eso es tan importante, o ha sido tan importante, establecer una semana para llamar a la conciencia de lo que es el parto respetado. Sí, no solamente las mujeres que inician su embarazo, yo creo que también las mujeres antes de iniciar su embarazo deben conocer perfectamente estos derechos. Cuando hablamos de parto respetado, nos referimos a un paradigma desde el cual el embarazo y el parto son parte de una fisiología normal del funcionamiento biológico de los seres humanos. No estamos hablando de una enfermedad o de una patología. Por eso se apuesta a la autonomía y a la soberanía de las mujeres en ese momento, siempre aclarando, y esto como médico necesito decirlo, que las decisiones médicas son tomadas por los profesionales. O sea, ¿no? Las decisiones médicas son indelegables, pero sí sobre, como vos explicaste al principio, sobre una serie de determinaciones que forman parte de los derechos de la mujer que está en situación de parto. Algo muy importante, Milva, que tiene que saber las familias que enfrentan este momento, que no existe ningún protocolo de ninguna institución que vaya en contra de este tipo de derechos. Por lo cual, si la Ley Nacional de Parto Respetado dice que tienen derecho a estar acompañadas, por ejemplo, ningún protocolo, norma o regla podrá impedir el ejercicio de este derecho, ¿no? Bien, bueno, y estamos en línea con alguien que para mí es grandioso, a quien personalmente respeto muchísimo y tengo un gran afecto por él y su familia, pero además de todo es un gran profesional, además de ser humano, es un defensor eterno de la lactancia, del parto respetado, de la pediatría, de la neonatología. Es el doctor Guillermo Colantonio, que es el jefe de neonatología y pediatría del Sanatorio Finoquieto. Guille, ¿cómo estás? Placer enorme. Hola, buenas tardes Milva, buenas tardes Gaby, ¿cómo les va a ustedes? Muy buena introducción, excelente. No, bueno, lo contamos bien, algo hemos aprendido a lo largo de estos años. Genial, no, muy bueno. Sí, nosotros, muy importante, gracias por llamar. Nosotros lo decimos, vos lo hacés, que es mucho más complicado, claro. ¿no? Sí, claro, no, por supuesto. lo importante es decir y hacer. Sí, es verdad. Lamentablemente mucha gente dice, pero no hace. Bueno, te cuento, Guille, que cuando empezamos a pensar este tema, Dai me dice, necesitamos ubicarlo a Guillermo Colantonio porque es alguien que tiene una gran coherencia en esto y siempre llevas la bandera, ¿no?, del parto respetado. Y siempre está bueno volver a hablar de esto porque se ha logrado un montón, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? En crear conciencia y que esa conciencia se plasme en las salas de parto de todo el país. Eso es lo que queremos. Estés donde estés pariendo, que se plasme este derecho a que respeten las decisiones, los deseos y las necesidades, ¿no?, de esa mujer que está dando a luz. Sí, una reflexión muy interesante que decía Gaby es que esto es un evento fisiológico, entonces la institucionalización de algo natural obviamente que trajo muchísimos beneficios porque claro. Antes del siglo XXI las familias parían en los domicilios o en cambio ahora a institucionalizar un evento de una persona sana, obviamente tiene que tener estos cuidados que ha pasado, pero obviamente que por institucionalizar
los partos, se disminuyó la mortalidad materna y neonatal en forma significativa, y el tema es que por esa institucionalización de una persona sana se han cometido o se siguen cometiendo situaciones que no apoyan en la situación del parto respetado. Importante la información, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿cómo hacemos entonces para incluir o integrar a las características? Viste que las familias tienen distintas características desde el punto de vista de su etnia, religión, vienen con un bagaje cultural y te diría mucho que ver lo religioso. O sea, nosotros como médicos, ¿dónde nos paramos o dónde nos tenemos que parar ante esas situaciones? O sea, como médicos, ¿hasta dónde podemos limitar o no este tipo de preferencias? No, obviamente que no podemos limitar nada porque como vos hablaste muy bien de lo que se llama autonomía, las familias con información vienen y la madre tiene todo el derecho a decidir cómo parir y con quién. El tema, la única forma de que esto fluya para que el momento del nacimiento, que es un momento único, lleno de expectativas, con mucho amor y todo, lo importante es tratar de conocernos y escuchar a esa familia y obviamente tratar de ayudarlos y no obstaculizar nada que los haga sentir mal en este momento tan importante, siempre que la madre o la gestante, y el recién nacido corre riesgo, ¿no? Claro. Pero nosotros comúnmente nos adaptamos a todo. Nosotros, por ejemplo, en el Sanatorio Finoquieto está la comunidad judía y nosotros aceptamos, charlamos y podemos, las situaciones fluyen perfectamente, pero lo importante es la comunicación efectiva. Guille, siempre es un placer conversar con vos. Seguramente cuando vaya la semana de la lactancia te volveremos a llamar, si no te molesta, porque nos encanta. Para y cuando sea la semana del neonatólogo también, del bebé o de neonatos, también te vamos a llamar. Y el día del médico también podemos llamarlo. Tenemos varias razones para llamarte. Son unos geniales comunicadores de todo lo que es en salud. Así que los felicito y estoy a disposición para que lo necesiten. Lo sabemos, gracias, que estás siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias el doctor Guillermo, beso enorme, beso a la familia. El doctor Guillermo Colantonio, jefe de neonatología y pediatría del Sanatorio Finoquieto y además el neonatólogo de Martiniano. Ojito, que no es poco, ¿no? Ojito, que no es poco. Milva, qué vínculo se forma, ¿no? Tanto con el obstetra, con los Pascualini, como con Colantonio en tu caso, ¿no? Y yo lo conocí en realidad, Guillermo, la noche antes de que naciera Martiniano, porque rompí bolsa. Entonces, en semana 35, Gaby rompí bolsa y me internaron para tratar de que llegásemos hasta la 36 por lo menos y madurar los pulmoncitos de Martiniano, que era muy chiquito todavía. Y entonces lo conozco a Guille Colantonio porque era muy posible que Martiniano fuera neo. Sí. Entonces se presentó el día anterior al parto con esa calidez que él tiene y esa simpleza y esa sabiduría, ¿viste? La de los tipos que saben un montón y son lo más sencillo del mundo. Y yo me jugaba que Martiniano iba a neo. Y me dijo, tranquila, espera, vamos a ver. Por ahí no, tranquila, no te preocupes. Y tuvo razón, por una cuestión de peso, por una cuestión de que tenía madurado los pulmoncitos, porque pudieron hacer que regulase la temperatura. Martiniano con 2,6 kilos y 36 semanas de gestación vino conmigo al cuarto. Dai, nuestra productora hace cara, era chiquitito, ¿viste? Milva, Martiniano tiene 11 años ya. Va a cumplir 11 años en julio, el 28 de julio. Un poco para cerrar este bloque, quiero decirle a los que, lo quiero decir como médico, que después de 11 años, que Milva muestre la misma emoción seguramente cada vez que habla con sus médicos, la verdad que ese es el secreto de por qué elegimos la medicina. Así que gracias. Es tiempo del lado B de la columna del doctor Gabriel Barbagalo. Hoy, la libertad en ritmo de tango. Y así la presentamos. Bien, y esta columna de hoy del lado B la titulé La libertad en ritmo de tango. La historia argentina se parece mucho a un tango. Por un lado es épica y por otro dramática. Está plagada de traiciones y lamentos y además, como ocurre con el tango, creemos que muchos acontecimientos nos representan como nación, aunque sean solo rioplatenses. Cada vez que llega Semana Santa, algunos interrogantes me invaden, producto de mi ignorancia. Repasemos, en 1789, la Revolución Francesa puso fin a las monarquías absolutistas
y dio paso a sistemas de gobierno con división de poderes. El triunfo de las ideas de la Ilustración proclamó el primer derecho de la razón, que es la libertad precisamente. Ya en el siglo XIX, la invasión napoleónica y la captura del rey Fernando VII en 1808 generaron la asunción al gobierno de España del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Y una de las consecuencias más visibles de la invasión francesa fue que al derrocar a la monarquía se despertó no solo el nacionalismo español, sino también el independentismo de las colonias hispanoamericanas. En 1810 ya Haití se había independizado como colonia francesa, constituyendo el primer movimiento revolucionario de esclavos de América Latina. Paradójicamente, las ideas de libertad de Francia no lo eran en sus colonias. En cambio, la Revolución de Mayo fue un proceso realizado por la burguesía porteña de Buenos Aires en 1810 y concluyó con la destitución del virrey español y su reemplazo por la primera junta. Hasta aquí la épica, pero el liberalismo nacional y democrático de la Revolución Francesa no logró imponerse en América como en Europa, lo que provocó la primera gran división fundacional entre un sector oligárquico porteño y conservador y otro popular, revolucionario y más cercano al panamericanismo. Y por eso los argentinos celebramos 2 días de la independencia. Uno el 25 de mayo, donde las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararon libres desde Buenos Aires, pero fieles a la corona española, y otra la independencia 6 años después, el 9 de julio de 1816, dictada por las Provincias Unidas pero de Sudamérica, luego de batallar en todos los frentes contra los realistas, o sea, contra la realeza española. Así nace la primera grieta, la misma que reeditamos y renovamos hasta hoy en distintas versiones y que impide la concreción de políticas sustentables en el tiempo. Todo empezó con los saavedristas, conservadores y centralistas por un lado y los morenistas, jacobinos y revolucionarios por el otro, que concluyó con el triunfo de Saavedra y la sospechosa muerte de Moreno en alta mar. La libertad argentina a ritmo de tango. Por eso, esta semana que cumplimos 213 años desde aquella primera independencia, podemos decir, y en este año en que vamos a volver a ejercer el maravilloso juego del sufragio, es justo y necesario escuchar, leer, investigar, explorar e ilustrarse, porque como bien dice Mariano Moreno en el prólogo en español del Contrato Social de Jacques Rousseau, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Bueno, vamos a hablar de los agentes de cambio, vamos a hablar de contar, de narrar para sanar, de poner en palabras, de visibilizar. Está en línea con nosotros Valeria Sol Groisman, licenciada en comunicación y por supuesto periodista y colega. Es autora de varios libros de Desmuteados y libros como No Dieta, Más que un cuerpo, que obviamente compartió con su madre, la doctora Mónica Katz, a quien adoramos y respetamos muchísimo. Pero Valeria acaba de publicar Barullo, que es una novela sobre ansiedad, nada más y nada menos. Valeria, en tiempos de tanta ansiedad. ¿Cómo estás? Milva Castellini y Gabriel Barbagalo de este lado. ¿Cómo va? Hola Milva, hola Gabriel, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse conmigo. A vos, por atendernos especialmente y contanos qué te dispara para poder escribir acerca de la ansiedad a través de la ficción, sobre algo que es tan real y tan cotidiano para todos, ¿no? Bueno, sí, en realidad es algo que vengo, me parece, explorando desde hace mucho tiempo en todos los libros que escribí, ¿no? Las emociones y cómo hablamos de esas emociones o cómo podemos expresarlas. Ya en Más que un cuerpo, en el método No Dieta, hablábamos, por ejemplo, de cómo las emociones nos llevan a comer cuando no tenemos hambre real. En Más que un cuerpo, cómo las emociones nos llevan a buscar ideales de belleza muchas veces inalcanzables. En Desmuteados exploré todo el tema de la desinformación y la infoxicación, y ahí decía que estamos
aturdidísimos de información. Digo, nos levantamos y ya estamos conectados con el celular, recibimos un montón de mails, mensajitos, entramos a una página web para informarnos, para leer noticias, pero después saltamos a una red social y a otra. De hecho, los últimos datos de 2020 dicen que consumimos el equivalente a 9 películas por día de información, de contenido, lo cual es muchísimo. Sí. Mucho. Muchísimo. Bueno, entonces vivimos en un estado ansioso. O sea, ya solo el hecho de estar todo el tiempo bombardeados por información y también nosotros buscando información, porque digamos, no es que nosotros somos pasivos y la información no llega como si todavía existiera la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Como una cosa que nos inoculan, ¿no? Y entonces ahí nació barullo, bueno, justamente barullo, ¿no? Este ruido que nos aturde todo el tiempo, como una enfermedad de época, ¿no? Como una patología de salud mental característica de esta época. De hecho, según la OMS, la ansiedad es la enfermedad de salud mental más prevalente del mundo y la que más está creciendo. Un dato bastante importante si se tiene en cuenta que tampoco es un tema del que se habla demasiado, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Valeria? Gabriel te habla. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. Sin espolear, porque es una novela, y seguramente... Sí. Vos, a ver, ¿por dónde exploraste vos? Vos sos sos licenciada en comunicación, sí, pero tenés un espíritu de periodista, seguramente has investigado. Yo te hablo como médico, porque yo puedo tener infinidad de libros de psiquiatría, pero ¿por dónde hurgaste vos para que tus personajes poder ponerlos, digamos, en el sitio donde vos los imaginaste? Bueno, en realidad este libro, digamos, tiene una investigación bibliográfica enorme y que me llevó muchísimo tiempo. O sea, conversé y entrevisté a psiquiatras, a psicólogos cognitivos conductuales, a psicoanalistas tradicionales, leí un montón de papers, o sea, de hecho es una novela que de alguna manera, voy a usar una palabra que está así como muy de moda en la literatura, hibrida ciencia y literatura. Porque todos los datos que están en el libro sobre ataque de pánico y ansiedad son reales. De hecho, hay papers citados en la novela y esos papers son reales. Claro. Ahora, después todo lo demás es ficción, la historia es ficción. Y respecto de los personajes, por supuesto, son personajes de ficción, como digo, pero bueno, uno siempre saca de aquí y de allá, ¿no? De las personas conocidas, de personas a las que les pasaron cosas similares. Y en realidad lo que me pareció interesante de esta novela fue no solo hablar de la ansiedad, sino también escribir la novela de manera ansiosa. O sea, si uno lee la novela, siente que el ritmo es ansioso, casi desesperante, porque Maca, el personaje principal, habla, escribe de manera ansiosa, se interrumpe a sí misma, está hablando de algo y le aparece una idea y después le aparece otra, habla consigo misma también, esa cosa de como que se desdobla de alguna manera. ¿Rumea y por mucho? eso decidí también, sí, todo el tiempo. Rumea todo el tiempo, ¿no? No puede dejar de rumiar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y por otro lado, por eso mismo, por esto mismo de querer mostrarla a Maca, incluye otras voces. Entonces, Maca cuenta su historia, pero también conocemos a Maca desde el punto de vista de otros personajes que la ven a ella, ¿no? ¿Cómo es el ataque de pánico o la ansiedad desde afuera? El otro día en la presentación del libro me decían, ¿te parece que la ansiedad o el ataque de pánico es una especie de monstruo? Y yo le decía, me parece más un fantasma, ¿no? Como esto de que la persona que está con ansiedad siente algo que los demás claramente no ven o no sienten, y por ahí te dicen, che, pero está todo bien, estás sana, tenés laburo, o sea, ¿de dónde viene la ansiedad? Y bueno, no sé, o sea, algo me está pasando, los demás no lo ven, yo lo siento, ¿no? Algo así le pasa a Maca. Cuando te pones más encima de lo que podés bancar, cuando querés ir más allá de tus propios límites, cuando cargas Tal un poquito cual. más. Salta la térmica, básicamente. Lo que sucede es eso y las manifestaciones. ¿Viste que bien que lo resumí, Gaby? Muy bien, muy bien. Salta la térmica. No lo hubiese podido hacer mejor. Sí, te salta la térmica, Bueno, o es como los camiones vigía, que cuando excediste velocidad se corta el motor, básicamente, ¿no? Tal cual. Bueno, Gabriel entonces, puede hablar seguramente las manifestaciones mucho más. sí son comunes a todos. Sentimos todos lo mismo Tal en un cual. ataque de pánico. Y por eso me parece que no sé bien
Valeria, si vos en esto de conversar con tantos especialistas, pudiste llegar a alguna conclusión, al menos, nada tajante, por supuesto, pero ¿qué pasa? ¿Se diagnostica mejor ahora o es que empezamos a padecerla más, a la ansiedad en su estado extremo? Porque hay una ansiedad necesaria para sobrevivir y para vivir que todos necesitamos. ¿Pero qué es? ¿Mejor diagnóstico o más casos? Mira, según la OMS, más casos, pero bueno, eso es lo que dice la OMS. Y según los psicoanalistas, o incluso en las guardias, porque hablé con médicos de guardia, ahora la gente va a una guardia, por ejemplo, no sé, siente taquicardia, se siente mal, mareado, qué sé yo, va a una guardia y en la guardia le dicen, pará, no tenés nada. Obviamente que le hacen un electro, le hacen un control, le dicen, es un ataque de pánico, antes esto no pasaba. Pero también, y esto lo viví en carne propia, mientras escribía la novela y me resultó muy tremendo, en una muy conocida clínica de Buenos Aires, yo justo estaba en la sala de espera, llega un chico, un adolescente, y le dice, me siento mal, el chico dice, tengo un ataque de pánico, quiero ver un psiquiatra. Claro, en una guardia por ahí no siempre hay un psiquiatra, no sé muy bien cómo es la... No siempre, claro. Y entonces, no hay, y entonces le dicen, no, bueno, tenés que ir a otro lugar. Claro. Pero ese chico se fue de ahí, un chico de 18, 20 años, se fue de ahí y uno no sabe lo que le pasó. Es verdad. Entonces, estas cosas no se hablan, o sea, sí, a ver, de vez en cuando sale una nota en un medio, de vez en cuando hay algún libro, más que nada libros de autoayuda, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que podamos hablar tan fácilmente de lo que nos pasa en el cuerpo, o sea, no sé, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele la panza, no sé, me fracturé el brazo, pero que nos cueste tanto hablar de lo que nos pasa. Nada, y da como un poquito de vergüenza en realidad, y no sé por qué. Y no sé por qué. Da vergüenza. Yo creo que también es un poco de autocontrol mal llevado, ¿no? Autocontrol, no querer hablar del tema, ¿no? A veces pasa más que eso, más que vergüenza. ¿Y por qué? ¿Por qué no sabemos? Y bueno, forma parte también del mismo proceso. Valeria, te hago una pregunta. La novela, ¿en qué época está ambientada? Porque la pandemia puso el tema de la ansiedad muy en la superficie. Entonces, ¿esto es antes, es después, es atemporal, es durante la pandemia? No, es posterior, posterior a la pandemia. De hecho, en un momento hay un psicoanalista en la novela, en realidad es un psicólogo cognitivo-conductual, que es el que finalmente atiende a Maca. No me cuentes el final. Perdón. No voy a spoilear, pero él en un momento dice... porque Maca se aísla y así empieza la novela, ¿no? Decide encerrarse en un departamento porque, bueno, le pasó algo que no sabe qué nombre ponerle, porque ella no sabe qué es ansiedad, no sabe, pero se encierra. Y entonces el psicoanalista sospecha y dice, bueno, ¿será que se quedó con miedo de la pandemia y entonces siente que está más segura encerrada? Bueno, no, digamos. Esto es posterior a la pandemia. Acá hay algo no resuelto, digamos. Por lo que yo investigué, siempre hay algo no resuelto y en general no hay un detonante como muy explícito de la ansiedad o del ataque de pánico, ¿no? Puede pasar en cualquier momento, le puede pasar a cualquiera y uno no termina de entender, pero ¿qué me está pasando? Si estoy bien, está todo bien, pero bueno, algo siento. Y eso es lo que le pasa a Maca y no sabe qué es, hasta que empieza a indagar, ella misma empieza a buscar qué es, de qué se trata. Y hay un dato interesante, Gabriel, que no sé si lo conoces, yo lo conocí mientras estaba escribiendo, investigando, hablando con un médico clínico también así muy reconocido, muy estudioso, que me contó que la ansiedad se empezó a investigar después de la Primera Guerra Mundial. Algunos soldados llegaban con dolor de pecho, o sea, llegaban a consultar con un dolor de pecho cuando ya había pasado la guerra. Decían, tengo dolor de pecho, tengo algo ahí, no sé. Y entonces... bueno, empezaron a investigar y lo que descubrieron es algo que en ese momento llamaron corazón de soldado. Claro, síndrome postraumático. Ahora se llama síndrome postraumático, se llama ahora. Claro, sí, bueno, claro, estrés postraumático. Así es. ¿No? Pero en ese momento le llamaban corazón de soldado, a esa sensación, viste, como de no puedo respirar, no me siento mal. Y ahí empezaron a investigar la ansiedad, que hasta ese momento era algo bastante... bueno, nada, desconocido, digamos, así como ahora, qué sé yo, en algún momento la depresión fue un tema del que se habló mucho, hoy se habla mucho de la depresión, de la ansiedad se está empezando a hablar, pero todavía está mal visto, hay como un estigma, ¿no?, del ansioso. Sí, es cierto, es cierto. Hay un estigma.
Y en realidad es donde más tenemos que estar atentos. Cierro con esto, Vale, lo habrás visto entre tus investigaciones. Sí. Decían que después de la pandemia que tuvimos por COVID-19, la próxima pandemia iba a estar relacionada a cuestiones de enfermedades vinculadas a lo psicológico y lo psiquiátrico, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? Que iba a ser la gran protagonista de las décadas que vinieran. Ojalá se pueda revertir, pero mientras tanto tenemos que ir abordándolo de la mejor manera posible y sin vergüenza, pidiendo ayuda siempre que lo necesitemos. Bueno, ansiosa por leer tu libro, casualmente. Sí. Bueno, muchas gracias. Ojalá que lo lean, que lo disfruten y que no se pongan ansiosos. No, vamos a tratar de que no. No gracias, por eso, Valeria. No por eso al menos. Chau. No por eso, gracias. Bueno, un placer conversar con vos. Chao, hasta luego. Chao. Valeria Sol Groisman, autora de Barullo, una novela sobre la ansiedad.